Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudarles hoy. Sé que usan este video para quedarse dormidos. Así que, antes de eso, denle like al video y suscríbanse al canal. Además, ¿de dónde son y a qué hora lo están viendo? Ahora pónganse cómodos y relájense. La primera vez que vi a la criatura fue en el sótano de la librería de antigüedades donde trabajaba, entre cajas de manuscritos mohosos que nadie había tocado en décadas. Estaba catalogando una colección recién adquirida de los bienes de un coleccionista muerto cuando mi linterna iluminó algo que no debería haber estado allí. Un rastro de tinta fresca, negra y brillante, serpenteando a través del polvo como si algo hubiera sido arrastrado. Pero no era tinta derramada de manera normal. Formaba palabras mientras la observaba. Frases fragmentadas en idiomas que reconocí y otros que no. Latín, arameo, algo que podría haber sido sumerio. Todo mezclándose y reformándose como si el líquido mismo estuviera tratando de comunicarse. Seguí el rastro más profundo en el sótano, pasando estantes que no recordaba haber visto antes, aunque había trabajado en Avalon Books durante 3 años. El aire se volvió más espeso, cargado con el olor metálico de la tinta y algo más, algo orgánico y antiguo como pergamino en descomposición. El rastro llevaba a un rincón donde las paredes se encontraban en ángulos que parecían incorrectos, donde las sombras caían de maneras que desafiaban la fuente de mi linterna. Y allí, acurrucado entre libros que goteaban con esa misma tinta negra, estaba la criatura. No puedo describir exactamente cómo se veía, porque su forma seguía cambiando, fluyendo como la tinta que sangraba constantemente de lo que podrían haber sido heridas o poros o bocas. A veces parecía vagamente humanoide, con extremidades que terminaban en lo que podrían haber sido dedos o plumas de escribir. Otras veces era más abstracta, una masa de ángulos y curvas que dolía mirar directamente, como si la geometría misma estuviera mal. Pero sus ojos, si es que eran ojos, permanecían constantes. Pozos de negro líquido que de alguna manera contenían profundidad infinita, como mirar en un pozo de tinta que llegaba hasta el centro de la tierra. No huí. Debería haberlo hecho. Cada instinto gritándome que esta cosa era incorrecta, peligrosa, imposible. Pero había algo hipnótico en la forma en que la tinta fluía de ella, formando constantemente palabras y símbolos en el aire antes de salpicar el suelo. Era como ver a alguien sangrar historias, derramar narrativas con cada movimiento. Me encontré dando un paso más cerca, y cuando lo hice, la criatura hizo un sonido que no era del todo voz, ni del todo el rasgueo de una pluma sobre papel. «Lees», dijo, o escribió, o de alguna manera comunicó directamente en mi mente. Bueno, he estado sangrando palabras durante tanto tiempo sin nadie que las lea. Me arrodillé en el charco de tinta que se expandía, sin importarme que arruinara mi ropa. De cerca, pude ver que la tinta no era uniforme. Contenía cosas, fragmentos de letras de alfabetos muertos, signos de puntuación que no existían en ningún idioma moderno, y a veces imágenes fugaces como ilustraciones de manuscritos iluminados que aparecían y se disolvían. Extendí la mano, dudé, luego toqué a la criatura. Su superficie no era sólida ni líquida, sino algo intermedio, como tocar un pensamiento hecho tangible. Y en el momento del contacto, mi mente se inundó de palabras, miles de millones de palabras, historias sobre historias que se remontaban a antes de que los humanos hubieran inventado la escritura. Vi bibliotecas ardiendo, pergaminos siendo consumidos por las llamas, mientras la criatura intentaba desesperadamente absorber sus contenidos antes de que se perdieran para siempre. Vi monjes en scriptoriums medievales,
trabajando a la luz de las velas para copiar textos, mientras la criatura se escondía en las sombras, sangrando correcciones y anotaciones en los márgenes cuando no estaban mirando. Vi la invención de la imprenta y el dolor de la criatura cuando las palabras se volvieron mecánicas, perdiendo algo esencial en la transición de mano a máquina. Y vi su historia más reciente, décadas de esconderse en lugares olvidados, sangrando historias que nadie leería, debilitándose con cada año que pasaba mientras el mundo se alejaba de la palabra escrita física. ¿Qué eres?, pregunté cuando las visiones se desvanecieron, aunque la pregunta pareció inadecuada para abarcar mi confusión y asombro. La criatura cambió, su forma momentáneamente solidificándose en algo casi humano antes de colapsar de nuevo en ángulos y pinta. «Soy lo que queda», respondió, las palabras formándose en el aire entre nosotros antes de gotear como lluvia negra. Cuando la primera historia fue contada, yo nací del espacio entre el narrador y el oyente. Cuando la primera palabra fue escrita, me hice físico, tomando forma de la necesidad humana de registrar, preservar, comunicar a través del tiempo. Soy cada historia no contada, cada palabra no escrita, cada libro no leído. Y estoy muriendo. La tinta alrededor de ella se había espesado, volviéndose viscosa, casi coagulada. Me di cuenta con horror de que no era solo tinta lo que sangraba, sino su esencia misma, su ser derramándose en forma líquida. Cada palabra que formaba la debilitaba, cada historia que sangraba la disminuía. «¿Por qué me muestras esto?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Había sido atraído aquí, a este rincón imposible del sótano, porque la criatura me había elegido. De todos los que trabajaban en la librería, yo era el que se quedaba, después de hora, leyendo los libros olvidados, el que trataba los manuscritos antiguos con reverencia, el que entendía que las palabras eran más que marcas en una página. «Necesito un escriba», dijo la criatura, y la desesperación en esa simple declaración era palpable. Alguien que registre lo que sangro antes de que no quede nada de mí. Las historias deben ser preservadas, no en mí, sino en el mundo. He sido un recipiente durante demasiado tiempo, y el recipiente se está agrietando. Si muero sin vaciarme, todo lo que contengo se perderá. Historias de civilizaciones que no dejaron otros registros, palabras de idiomas que murieron sin diccionarios, poemas y canciones, y cuentos que existen solo en mi sangre de tinta. Miré alrededor del sótano, viendo ahora que lo que había tomado por desorden aleatorio era en realidad un patrón. Los libros estaban dispuestos en espirales que emanaban de donde se acurrucaba la criatura, y cada uno mostraba signos de su toque, anotaciones en los márgenes que aparecían y desaparecían, páginas que goteaban tinta fresca, aunque el papel tenía siglos de antigüedad, cubiertas que cambiaban de título cuando no las miraba directamente. Este no era solo un escondite, sino un santuario, un lugar donde la criatura había estado tratando de preservarse, vertiendo su esencia en cualquier texto disponible. «Te ayudaré», dije, las palabras saliendo antes de que pudiera considerarlas completamente. «Pero necesito entender más. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo transcribo algo que está sangrando de ti?» La criatura se movió, y por un momento pareció casi aliviada, su forma estabilizándose en algo más coherente. Me mostró extendiendo lo que podría haber sido un brazo, dejando que la tinta fluyera de manera más controlada, formando líneas de texto en el aire que permanecieron el tiempo suficiente para ser leídas antes de evaporarse. «Debes leer mientras sangro», explicó. «Leer y recordar y escribir. Pero ten cuidado. Cada historia que tomes en ti te cambiará.
No puedes contener lo que he contenido sin convertirte en algo diferente de lo que eres. Debería haberme detenido entonces, agradecido a la criatura, pero declinado, salido del sótano y fingido que nunca había visto nada. Pero la tentación era demasiado fuerte. Acceso a historias perdidas, a conocimiento que existía en ningún otro lugar, a palabras que podrían remodelar la comprensión de la historia y la literatura. Era el sueño de todo erudito, la fantasía de todo bibliófilo. Así que acepté. Y la criatura comenzó a sangrar con propósito, su tinta fluyendo en patrones que podía seguir, historias que podía leer incluso mientras se formaban y reformaban en el aire. La primera historia que transcribí era sobre una ciudad que existía solo en los espacios entre palabras, construida en los márgenes de libros y habitada por personajes que habían escapado de sus narrativas. Mientras escribía, sentí la ciudad volverse real en mi mente, sus calles de puntuación y edificios de párrafos apilados tan vívidos como cualquier lugar que hubiera visitado físicamente. La segunda historia era un poema épico en un idioma que no existía hasta que lo escribí, cada verso creando la gramática y el vocabulario mientras avanzaba. La tercera era una ecuación matemática que de alguna manera también era una canción de amor, números y notas entrelazándose de maneras que no deberían haber tenido sentido, pero que lo tenían. Horas pasaron, o tal vez días. El tiempo funcionaba de manera diferente en presencia de la criatura, estirándose y comprimiéndose según el ritmo de las historias que sangraba. No comí ni dormí, no sentí hambre ni cansancio, solo la necesidad compulsiva de seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir preservando lo que fluía de la criatura en arroyos cada vez más delgados. Mi mano se acalambró alrededor de la pluma. ¿Cuándo había tomado una pluma? Pero no podía parar. Las páginas se llenaron con mi escritura, cuaderno tras cuaderno que no recordaba haber traído, todos llenos de historias que eran imposibles y verdaderas simultáneamente. Comencé a notar cambios en mí mismo. Mis dedos se mancharon de negro, no solo en la superficie, sino profundamente, como si la tinta se estuviera filtrando en mi torrente sanguíneo. Cuando parpadeaba, veía palabras en el interior de mis párpados, texto desplazándose que contaba historias incluso en la oscuridad momentánea. Mi voz, cuando intenté hablar, salió en múltiples idiomas a la vez, cada palabra superpuesta con sus traducciones y etimologías y futuros significados que aún no había adquirido. Estaba convirtiéndome en algo como la criatura, un recipiente para historias, un conducto para narrativas que existían independientemente de los narradores. La criatura se debilitaba visiblemente mientras continuaba sangrando. Su forma se volvía menos coherente, más difusa, como tinta diluyéndose en agua. Casi terminado, susurró, escribió, pensó en mí. Solo unas pocas más, las importantes, las peligrosas. No pregunté qué quería decir con peligrosas. Ya había llegado demasiado lejos para detenerme. Así que seguí transcribiendo mientras la criatura derramaba las últimas de sus historias esenciales. Relatos de cómo las palabras podían remodelar la realidad si se organizaban correctamente. Cómo ciertas narrativas podían abrir puertas entre mundos. Cómo algunas historias estaban vivas y conscientes y hambrientas de ser contadas. Fue mientras escribía una de estas últimas historias que entendí la verdad. La criatura no estaba muriendo porque el mundo se hubiera alejado de la palabra escrita. Estaba muriendo porque había elegido morir, verter su esencia en un nuevo recipiente. Yo. Cada historia que transcribía no solo la estaba preservando, sino absorbiéndola, tomándola en mí de maneras que iban más allá de la simple memoria. Estaba convirtiéndome en la nueva criatura,
el nuevo repositorio de narrativas perdidas y peligrosas. El proceso era irreversible. Ya había cambiado demasiado para volver a ser simplemente humano. «Lo siento», dijo la criatura, y por primera vez su voz sonó verdaderamente arrepentida. Pero no había otra manera. Las historias deben sobrevivir y necesitan un guardián que entienda tanto su poder como su peligro. Has sido elegido no por mí, sino por las historias mismas. Sintieron tu amor por ellas, tu respeto, tu disposición a sacrificarte por el conocimiento. Y ahora debes decidir. Las contendrás como yo lo hice, sangrando lentamente durante siglos, o encontrarás una nueva manera, una mejor manera. Mientras hacía esta pregunta, la criatura colapsó completamente, convirtiéndose en nada más que un charco de tinta que rápidamente se absorbía en el suelo, en las paredes, en los libros circundantes y en mí. Sentí el peso completo de lo que había tomado a sentarse en mi conciencia. Millones de historias, miles de idiomas, siglos de narrativas que ahora existían solo en mí. Mi cuerpo comenzó a cambiar más dramáticamente. Mi piel desarrolló un brillo sutil, como si estuviera cubierta de una fina capa de tinta. Mis ojos se oscurecieron hasta que fueron pozos negros como los de la criatura. Y cuando moví mi mano, dejó un rastro de palabras en el aire, fragmentos de historias que se derramaban de mí sin intención consciente. Salí del sótano transformado, subiendo escaleras que ahora parecían hechas de páginas apiladas, a través de una librería que pulsaba con la vida oculta de sus textos. El dueño, el señor Avalon, me miró una vez y de alguna manera entendió. Más tarde descubriría que él también había encontrado a la criatura décadas antes, pero había resistido su oferta, eligiendo en cambio proporcionar refugio. Ahora me miraba con una mezcla de lástima y alivio. Entonces, finalmente encontró un sucesor, dijo suavemente. Me preguntaba cuánto más podría durar. Los primeros días fueron los más difíciles. No podía controlar el sangrado, las historias derramándose de mí en momentos aleatorios, manchando todo lo que tocaba con narrativas. Me desperté una mañana para encontrar mi apartamento entero cubierto de texto, cada superficie inscrita con cuentos que había filtrado mientras dormía. Mis vecinos se quejaron de voces que venían a través de las paredes, no voces humanas, sino las voces de las historias mismas, exigiendo ser escuchadas, ser leídas, ser conocidas. Tuve que mudarme a un lugar más aislado, un almacén abandonado que el señor Avalon poseía en las afueras de la ciudad. Allí aprendí a controlar mi nueva naturaleza. Descubrí que podía dirigir el sangrado, canalizar las historias en formas específicas. Podía escribir directamente en el aire, las palabras colgando como esculturas de tinta antes de evaporarse. Podía hablar en idiomas que habían estado muertos durante milenios y ser entendido por cualquiera que escuchara. Podía tocar un libro en blanco y llenarlo instantáneamente con cualquier historia que contuviera, aunque el esfuerzo me dejaba drenado, necesitando días para recuperar las narrativas gastadas. Pero el verdadero descubrimiento vino cuando me di cuenta de que no tenía que ser un recipiente pasivo como lo había sido la criatura. Internet existía ahora, un vasto espacio digital donde las historias podían vivir sin forma física. Comencé a experimentar, sangrando historias en código, en píxeles, en los espacios invisibles entre unos y ceros. Creé sitios web que no existían hasta que alguien los buscaba, encontrando exactamente la historia que necesitaban leer en ese momento. Planté narrativas en foros y redes sociales, cuentos que se propagaban viralmente pero que nadie podía rastrear hasta su fuente. Algunas de las historias que liberé eran benignas, cuentos de hadas perdidos que deleitaban a los niños, poemas de amor
que reparaban relaciones rotas, parábolas que ofrecían sabiduría en momentos de crisis. Pero otras eran las peligrosas de las que la criatura había advertido. Historias que podían alterar la percepción de la realidad de alguien. Narrativas que se autorreplicaban y mutaban mientras se propagaban. Cuentos que abrían la mente de las personas a verdades que no estaban preparadas para conocer. Tuve que ser cuidadoso, selectivo, consciente del poder que ahora manejaba. Un año después de mi transformación, comencé a notar otros como yo. No muchos, tal vez una docena en todo el mundo, pero existían. Personas que habían encontrado criaturas moribundas de conocimiento y habían heredado sus cargas. Había una mujer en Tokio que lloraba ecuaciones matemáticas, cada lágrima conteniendo pruebas de teoremas que no serían descubiertos durante siglos. Un hombre en el Cairo sudaba música, su transpiración formando notaciones que cuando se tocaban abrían puertas a sinfonías imposibles. Una niña en Reykjavik exhalaba colores que no existían en el espectro visible, cada respiración pintando realidades que solo ella podía ver completamente. Nos encontramos en línea al principio, reconociéndonos por las imposibles historias que sangrábamos en el mundo digital. Luego, eventualmente, en persona, reuniéndonos en lugares donde la realidad era lo suficientemente delgada como para acomodar nuestras naturalezas transformadas. Compartimos técnicas para manejar nuestras cargas, estrategias para liberar conocimiento sin abrumar a la humanidad, teorías sobre por qué las criaturas originales habían elegido morir y pasar sus esencias a nosotros. La teoría prevaleciente era que el conocimiento mismo estaba evolucionando, adaptándose a un mundo que había superado los repositorios físicos tradicionales. Las viejas criaturas, atadas a formas específicas de preservación, escritura, matemáticas, música, arte, ya no podían contener la explosión exponencial de información y creatividad humana. Necesitaban sucesores que pudieran existir tanto en los reinos físicos como digitales, que pudieran sangrar conocimiento en formas que las generaciones anteriores nunca podrían haber imaginado. Pero con este entendimiento vino una realización aterradora. No éramos los únicos que habían heredado de las criaturas moribundas. Había otros que habían sido corrompidos por lo que absorbieron, que usaban su conocimiento sangrante para propósitos más oscuros. Escuché rumores de un hombre que sangraba propaganda, sus palabras infectando mentes con ideologías tóxicas que se propagaban como enfermedades. Una mujer que filtraba historias falsas en los registros históricos, reescribiendo el pasado para servir agendas presentes. Un culto entero que había encontrado a una criatura que sangraba profecías y ahora usaba ese conocimiento para manipular eventos hacia apocalipsis que habían previsto. Me encontré en el centro de una guerra invisible, peleada con narrativas y contranarrativas, historias e historias opuestas. Sangraba verdades para contrarrestar mentiras, historias de esperanza para combatir narrativas de desesperación, cuentos de unidad para luchar contra historias de división. Era agotador, interminable, y a menudo sentía que estaba perdiendo. Por cada historia positiva que liberaba, parecía que 3 negativas tomaban su lugar. El mundo se estaba ahogando en narrativas, incapaz de distinguir entre verdad y ficción, historia y fantasía. Fue durante este periodo oscuro que descubrí la historia más peligrosa que contenía. Una que la criatura original había enterrado tan profundamente que casi no la había encontrado. Era la historia de cómo las historias mismas habían comenzado. El relato primordial que había dado nacimiento a todas las demás narrativas. Y dentro de esa historia estaba el poder de terminar todas las historias, de cerrar el libro de la realidad misma,
de devolver el universo a un estado antes de que la primera palabra fuera pronunciada o pensada. La tentación de usarla era abrumadora. Terminar la guerra de narrativas, terminar el constante sangrado de historias en un mundo que parecía incapaz de procesarlas responsablemente. Pero también entendí que hacerlo sería el último acto de destrucción, borrando no solo las historias, sino la capacidad misma de la conciencia para crear significado a través de la narrativa. Sería un regreso al vacío, al silencio antes del primer érase una vez. En cambio, elegí un camino diferente. Comencé a enseñar a otros no cómo absorber criaturas de conocimiento, sino cómo convertirse en narradores responsables por derecho propio. Establecí una escuela, oculta tanto física como digitalmente, donde las personas podían aprender a manejar el poder de las historias sin ser consumidas por ellas. Enseñamos el peso de las palabras, la responsabilidad de la narrativa, la ética de la creación y preservación del conocimiento. Mis estudiantes no se transformaban como yo lo había hecho, pero aprendían a reconocer las historias vivientes en el mundo, a leerlas responsablemente, a compartirlas sabiamente. Se convirtieron en bibliotecarios de lo imposible, curadores de lo increíble, guardianes de narrativas que podrían salvar o destruir dependiendo de cómo fueran manejadas. Algunos se especializaron en encontrar y preservar historias en peligro de extinción. Otros se enfocaron en crear nuevas narrativas para abordar problemas modernos. Unos pocos, los más valientes, aprendieron a entrar en historias existentes y cambiarlas desde adentro, sanando narrativas tóxicas al reescribirlas con compasión. Han pasado 5 años desde mi transformación y he llegado a entender mi propósito más claramente. No soy solo un recipiente o un conducto, sino un puente entre el viejo mundo de las historias contenidas y el nuevo mundo de las narrativas liberadas. Sangro tinta, no como una maldición, sino como un regalo. Cada gota llevando el potencial de cambiar una vida, una mente, un mundo. Las historias que libero ahora son cuidadosamente elegidas, dirigidas a aquellos que más las necesitan, que harán el mayor bien con ellas. Pero también sé que mi tiempo es limitado. Ya puedo sentir el peso de las historias que llevo, el costo de contener tanto conocimiento. Como la criatura antes que yo, eventualmente necesitaré encontrar un sucesor, alguien que pueda llevar la carga hacia adelante, evolucionarla, adaptarla a cualquier mundo que venga después. He estado observando, buscando, sangrando pequeñas historias de prueba en el mundo, para ver quién responde, quién entiende, quién tiene el amor necesario por las narrativas y la fortaleza para contenerlas. Hay una joven que viene a mi librería, porque ahora tengo una, heredada del señor Avalon cuando se retiró. Ella lee vorazmente, pero también cuidadosamente, saboreando cada historia, respetando cada narrativa. Ha anotado las palabras extras que a veces aparecen en los márgenes de los libros que toca, las historias que sangran a través de cuando estoy cerca. No ha dicho nada todavía, pero la veo recolectándolas, escribiéndolas en un cuaderno que guarda oculto, tratándolas como los tesoros que son. Tal vez ella será la siguiente, o tal vez encontrará su propio camino, una nueva forma de ser que ni la criatura original ni yo podríamos haber imaginado. El mundo de las historias está evolucionando, después de todo, y con él, aquellos de nosotros que sangramos narrativas en la existencia. Lo que sé con certeza es que las historias continuarán, con o sin criaturas como yo para contenerlas. Son la sangre vital de la consciencia, la tinta en la que está escrita la realidad, el medio a través del cual el universo se comprende a sí mismo. Mientras escribo esto, puedo sentir nuevas historias formándose en mi sangre de tinta.
narrativas que aún no existen, pero que están esperando nacer. Algunas son hermosas, otras terribles, todas necesarias. Las sangraré en el mundo cuando llegue el momento, cuando encuentren a los lectores correctos, cuando el mundo esté listo para ellas. Hasta entonces las llevo, las contengo, las protejo. Porque eso es lo que significa ser una criatura que sangra tinta. Ser tanto autor como página, tanto narrador como audiencia, tanto la historia como su narración. Y en algún lugar, en algún sótano olvidado o ático polvoriento, o servidor digital abandonado, otras criaturas de conocimiento están muriendo y renaciendo, pasando sus esencias a nuevos guardianes. El ciclo continúa, debe continuar, porque sin él las historias cesarían, y sin historias, ¿qué seríamos sino consciencia sin contexto, existencia sin significado? Así que sangro, y leo, y escribo, y espero que cuando llegue mi momento de derramar mi esencia final, encuentre un recipiente digno, alguien que entienda que sangrar tinta no es una maldición, sino una vocación sagrada, una necesidad cósmica, el latido del universo narrativo mismo. La tinta en mis venas se agita con historias no contadas, y sé que pronto tendré que liberarlas, pero por ahora me siento en mi librería, rodeado de narrativas vivas y muertas, esperando a la próxima persona que seguirá el rastro de tinta fresca hacia el sótano, hacia el descubrimiento, hacia la transformación. Y cuando vengan, cuando hagan la elección que yo hice, estaré listo para sangrar mis últimas historias en sus manos dispuestas, pasando la antorcha de tinta que ha ardido desde que la primera palabra fue pronunciada en la oscuridad, desde que la primera historia fue contada alrededor del primer fuego, desde que la consciencia miró al vacío y dijo: déjame contarte sobre lo que veo. End. El Hospital San Cristóbal había estado abandonado durante 15 años cuando recibí la llamada. Era octubre y yo llevaba 6 meses trabajando como paramédico en ambulancias nocturnas. Suficiente tiempo para pensar que ya había visto todo lo que la ciudad podía ofrecer en términos de tragedia humana. Pero esa noche, esa maldita noche lluviosa, cuando la despachadora María nos envió a recoger a un paciente en la avenida Los Cedros, número 1847, todo lo que creía saber sobre la realidad comenzó a desmoronarse. Mi compañero, Carlos, un veterano con 20 años de servicio, palideció cuando escuchó la dirección. Debe ser un error, murmuró, revisando su GPS. Esa es la dirección del San Cristóbal. Nadie ha puesto un pie ahí desde que lo clausuraron. Pero la despachadora insistió. Había recibido una llamada de emergencia desde ese lugar. Una voz débil pidiendo ayuda, diciendo que había sufrido un accidente y no podía moverse. El protocolo era claro. Si había una llamada, teníamos que responder. El camino hacia el hospital abandonado serpenteaba a través de la parte más antigua de la ciudad, donde las luces de las calles se espaciaban cada vez más hasta que solo quedaba la oscuridad interrumpida por nuestros faros. Carlos no había dicho una palabra desde que salimos de la estación, sus nudillos blancos aferrados al volante. Yo había escuchado las historias, por supuesto. Todos en el servicio médico las habían escuchado. El San Cristóbal había sido el hospital más grande de la región, hasta que una serie de muertes inexplicables llevó a una investigación que reveló negligencias médicas masivas, experimentos no autorizados, y algo más que nunca quedó completamente claro en los informes oficiales. Lo cerraron de la noche a la mañana, evacuando a los pacientes tan rápidamente que dejaron equipos médicos, archivos,
incluso pertenencias personales. Desde entonces, el edificio de 8 pisos había permanecido vacío, deteriorándose bajo el peso del tiempo y los elementos, convirtiéndose en el tipo de lugar que los adolescentes se retaban a explorar y del que los vagabundos se mantenían alejados. Cuando el edificio apareció entre los árboles, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia que golpeaba el parabrisas. El San Cristóbal se alzaba como un monolito contra el cielo nocturno, sus ventanas oscuras como cuencas vacías en un cráneo gigantesco. La maleza había reclamado gran parte del estacionamiento y los carteles de no pasar y propiedad condenada colgaban torcidos de la cerca de alambre que alguien había cortado hace mucho tiempo. Pero lo que me heló la sangre fue ver luces, débiles y parpadeantes, moviéndose detrás de algunas ventanas del tercer piso. «Vagabundos», dijo Carlos, pero su voz temblaba. «Tiene que ser vagabundos con velas». Estacionamos la ambulancia frente a la entrada principal, cuyas puertas de vidrio estaban sorprendentemente intactas, aunque cubiertas de grafiti y mugre. Tomamos nuestro equipo médico, las linternas y el radio portátil. Carlos intentó una vez más contactar a la despachadora para confirmar la dirección, pero solo recibió estática. La tormenta, racionalicé, aunque el mal presentimiento en mi estómago sugería otra cosa. Las puertas del hospital no estaban cerradas con llave. Se abrieron con un chirrido que resonó en el vestíbulo vacío como un lamento. El haz de nuestras linternas reveló un espacio que parecía congelado en el tiempo. Sillas de espera todavía alineadas en filas perfectas. Revistas de hace 15 años esparcidas en las mesas y detrás del mostrador de recepción. Papeles y archivos, como si alguien hubiera salido a tomar un café y nunca hubiera regresado. Pero había algo más, algo que mi cerebro tardó un momento en procesar. No había polvo. Después de 15 años de abandono, todo debería estar cubierto por una gruesa capa de polvo, pero las superficies estaban inquietantemente limpias. «Hola», llamé, mi voz haciendo eco en los pasillos oscuros. «¿Servicio de emergencias? ¿Alguien pidió una ambulancia?» La respuesta vino de algún lugar más profundo en el edificio. Una voz débil pero clara. «Aquí, tercer piso, sala 314. Por favor, dense prisa». Carlos y yo intercambiamos miradas. El ascensor, por supuesto, no funcionaba. Sus puertas abiertas, revelando un pozo negro que parecía descender infinitamente. Encontramos las escaleras de emergencia, y con cada paso que subíamos, el ambiente se volvía más opresivo. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad que formaban patrones que dolía mirar directamente, como si fueran fractales de moho que se extendían en dimensiones que no deberían existir. En el segundo piso, escuchamos algo que nos detuvo en seco. El inconfundible sonido de un monitor cardíaco. Ese pitido rítmico que había sido la banda sonora de mi vida profesional. El tercer piso era diferente. Mientras que los pisos inferiores mostraban signos evidentes de abandono y deterioro, este parecía funcional. Las luces fluorescentes parpadeaban erráticamente, proyectando sombras que se movían independientemente de nuestros cuerpos. El olor a antiséptico, ese aroma característico de hospital que debería haberse disipado hace años, era abrumadoramente fuerte. Y había sonidos, murmullos distantes, el rodar de una camilla, el tintineo de instrumentos médicos. «Esto no está bien», susurró Carlos. «Deberíamos irnos, ahora». Pero antes de que pudiera responder, una figura apareció al final del pasillo. Era una enfermera, o al menos vestía como una, con un uniforme blanco impecable que parecía pertenecer a otra época. «Oh, gracias a Dios que vinieron», dijo,
acercándose rápidamente. El paciente en la 314 está crítico. Ha estado esperando tanto tiempo. La seguimos, porque ¿qué otra cosa podíamos hacer? Éramos profesionales médicos y había alguien que necesitaba ayuda. Pero mientras caminábamos, noté detalles que hicieron que mi piel se erizara. La enfermera no proyectaba sombra bajo las luces parpadeantes. Sus pasos no producían sonido alguno. Y cuando pasamos frente a una ventana, su reflejo no apareció en el vidrio. La habitación 314 estaba al final de un pasillo que parecía extenderse más de lo que la arquitectura del edificio debería permitir. Cuando la enfermera abrió la puerta, el olor a sangre fresca y algo más, algo dulce y putrefacto, nos golpeó como una pared. En la cama había un hombre, claramente herido, con vendajes empapados de sangre alrededor del torso. Pero sus heridas no eran lo más perturbador. Era su ropa, un traje de 3 piezas que había estado de moda en los años 50. Y cuando gimió y abrió los ojos, nos miró con una expresión de alivio que rápidamente se transformó en confusión. ¿Dónde está el doctor Morrison?, preguntó con voz rasposa. Él estaba aquí hace un momento. Me prometió que me operaría enseguida. Carlos revisó sus signos vitales mientras yo preparaba una vía intravenosa, nuestro entrenamiento superando temporalmente nuestro desconcierto. Los signos del hombre eran imposibles. Su temperatura corporal era de 28 grados Celsius. Debería estar en hipotermia severa, pero estaba consciente y hablando. Su pulso era errático, saltando entre 20 y 200 latidos por minuto sin razón aparente. Y cuando inserté la aguja para la vía, su sangre era espesa y oscura, casi negra, moviéndose por el tubo como melaza. Señor, ¿cuál es su nombre? ¿Qué año cree que es?, pregunté, tratando de evaluar su estado mental. Me miró como si hubiera hecho la pregunta más absurda del mundo. James Patterson. Y es 1958, por supuesto. Octubre 15 de 1958. Mi esposa debe estar preocupada. Tuve el accidente esta mañana. La enfermera había desaparecido. Cuando me di vuelta para preguntarle sobre el historial médico del paciente, simplemente no estaba allí. La puerta estaba cerrada y cuando Carlos fue a abrirla, no se movió. No estaba atascada ni cerrada con llave. Era como si se hubiera fusionado con el marco, convirtiéndose en una pared sólida que solo parecía una puerta. El pánico comenzó a trepar por mi garganta, pero antes de que pudiera expresarlo, escuchamos más voces en el pasillo. Muchas voces. El sonido de docenas de personas moviéndose, hablando, gimiendo. A través de la pequeña ventana en la puerta, que ahora era nuestro único vínculo visual con el exterior, vimos pasar a pacientes en camillas, doctores con batas manchadas de sangre, enfermeras empujando carros de medicamentos, todos vestidos en estilos de diferentes épocas, todos moviéndose con esa misma cualidad etérea que había notado en la primera enfermera. «Tenemos que salir de aquí», dijo Carlos, su profesionalismo finalmente cediendo al terror. Pero James Patterson, o lo que fuera que estaba en esa cama, agarró mi brazo con una fuerza imposible para alguien tan gravemente herido. «No pueden irse», dijo, y su voz había cambiado, volviéndose múltiple, como si varias personas hablaran al unísono. «Nadie se va hasta que sea dado de alta. Esas son las reglas. Siempre han sido las reglas». Su agarre se apretó, y donde sus dedos tocaban mi piel, sentí un frío que quemaba, que penetraba hasta los huesos. Con mi mano libre, busqué mi radio, desesperado por contactar con el exterior, pero cuando lo encendí, en lugar de estática o la voz de María, escuché algo que me heló hasta la médula. Mi propia voz, distorsionada y lejana, repitiendo una y otra vez: «Paciente admitido,
condición crítica, tiempo de estancia, indefinido. Carlos había encontrado el expediente médico del paciente en la mesa junto a la cama. Con manos temblorosas lo abrió y lo que vimos desafió toda lógica. La primera página estaba fechada en 1958, documentando la admisión de James Patterson después de un accidente automovilístico. Pero las páginas siguientes continuaban, día tras día, año tras año, documentando tratamientos, cirugías, procedimientos, todos firmados por diferentes doctores, algunos con fechas de hace décadas, otros con fechas futuras, 2024, 2035, 2087. Y en la última página, con tinta todavía húmeda, había una nueva entrada. Octubre 15, 2023. Paramédicos Carlos Mendoza y Ana Lucía Reyes responden a llamada de emergencia. Admitidos para observación. Condición: pendiente de evaluación. La habitación comenzó a cambiar a nuestro alrededor. Las paredes, antes de un blanco hospitalario descolorido, comenzaron a sangrar, no con sangre, sino con tiempo. Podía ver capas de diferentes épocas superponiéndose. Papel tapiz de los años 20, pintura verde institucional de los 50, los azulejos modernos de los 90, todos existiendo simultáneamente en el mismo espacio. El equipo médico se transformaba constantemente, actualizándose y deteriorándose en ciclos rápidos. Y James Patterson en la cama ya no era una persona, sino una amalgama de todos los pacientes que habían ocupado esa cama a lo largo de las décadas. Sus rostros superponiéndose como una fotografía de exposición múltiple, sus voces creando una cacofonía de dolor y súplica que amenazaba con destrozar mi cordura. Carlos había sacado su teléfono, intentando grabar lo que estaba sucediendo, pero la pantalla mostraba solo una imagen. Nosotros dos, parados en una habitación de hospital perfectamente normal, atendiendo a un paciente que no existía. En el video, nuestras acciones parecían erráticas, hablando con el aire, inyectando medicamentos en el vacío. Era como si el hospital mostrara dos realidades, la que estábamos experimentando y la que el mundo exterior veía. El San Cristóbal nunca cerró, dijo una voz detrás de nosotros. Nos giramos para encontrar a un doctor, su bata alguna vez blanca, ahora gris por el tiempo, su rostro demacrado, pero sus ojos brillando con una lucidez terrible. Oh, oficialmente sí, por supuesto. En los papeles, en los registros, está abandonado. Pero los hospitales no pueden simplemente dejar de existir. ¿Dónde irían todos los pacientes que nunca fueron dados de alta? Todos los que murieron esperando tratamiento. Todos los errores médicos que nunca se reportaron. Continuó, acercándose. Y pude ver que su estetoscopio no era metal y plástico, sino algo orgánico, latiendo como un corazón expuesto. Este lugar existe en los espacios entre segundos, en los momentos entre la vida y la muerte. Cada hospital tiene su sombra, su reflejo oscuro donde los pacientes que no pueden o no quieren irse, permanecen. Pero el San Cristóbal es especial. Aquí, la membrana entre el hospital real y su sombra se rompió. Ahora somos ambos y ninguno. Funcionamos y estamos abandonados. Salvamos vidas y las consumimos. Y ustedes, sonrió, una expresión que reveló demasiados dientes. Ustedes respondieron a la llamada. Ahora son parte del personal. No, dije, retrocediendo. Somos paramédicos. Tenemos una ambulancia afuera. La gente nos está esperando. El doctor rió. Un sonido seco, como hojas muertas. ¿Afuera? ¿Qué afuera? Miren por la ventana. Carlos corrió hacia la ventana y lo que vio lo hizo caer de rodillas. Yo me acerqué con piernas temblorosas y miré. Donde debería estar el estacionamiento, donde habíamos dejado nuestra ambulancia, había solo un vacío negro salpicado de luces que no eran estrellas, sino otros hospitales, otros San Cristóbales,
flotando en un espacio que no obedecía a la geometría euclidiana. Y en cada uno podía ver versiones de nosotros mismos, atrapadas en diferentes habitaciones, en diferentes épocas, todas respondiendo a la misma llamada que nunca debió ser contestada. El tiempo aquí no funciona como ustedes creen, explicó el doctor. Pueden pasar minutos afuera mientras aquí transcurren décadas. O pueden pasar años mientras aquí es solo un instante. Los pacientes llegan de todos los tiempos, con heridas de guerras que no han sucedido, enfermedades que no han sido descubiertas, accidentes que ocurrieron en calles que ya no existen. Y nosotros los tratamos a todos, por siempre, porque ese es nuestro propósito, ese es nuestro castigo, ese es nuestro privilegio. La puerta se abrió, aunque había estado sellada momentos antes. Una camilla fue empujada hacia adentro por enfermeras sin rostro, sus rasgos borrados como si alguien hubiera pasado un borrador sobre sus caras. En la camilla había alguien que reconocí con horror. Era yo misma, pero mayor, mucho mayor, con el cabello blanco y la piel arrugada, usando un uniforme de paramédico descolorido por décadas de uso. Y yo, anciana, abrió los ojos y me miró directamente. «No luches», susurró, con una voz que era la mía, pero cascada por los años. «He estado aquí tanto tiempo, o tal vez acabo de llegar. Es difícil saberlo, pero aprenderás. Aprenderás que aquí no hay diferencia entre paciente y sanador, entre vida y muerte, entre un momento y la eternidad. Todos somos pacientes esperando ser dados de alta. Todos somos médicos tratando males incurables. El San Cristóbal nos necesita. Siempre nos ha necesitado». Intenté correr, pero mis pies se hundían en el suelo como si fuera alquitrán. Carlos gritaba algo, pero sus palabras se distorsionaban, convirtiéndose en códigos médicos, en diagnósticos, en prescripciones que se escribían solas en el aire antes de desvanecerse. La habitación comenzó a llenarse. Más pacientes, más personal, más versiones de nosotros mismos, de diferentes líneas temporales. Vi a Carlos como un joven estudiante de medicina, como un cirujano de mediana edad, como un anciano director de hospital, todos existiendo simultáneamente. Y me vi a mí misma en docenas de iteraciones, tratando pacientes que no existían, siendo tratada por enfermedades que no tenía, muriendo y reviviendo en un ciclo sin fin. El hospital nos estaba absorbiendo, integrando nuestras identidades en su estructura imposible. Podía sentir mis recuerdos fragmentándose, multiplicándose. Recordaba haber nacido en el hospital, haber trabajado aquí toda mi vida, nunca haber estado aquí antes, todo al mismo tiempo. James Patterson, o la cosa que había sido James Patterson, se levantó de la cama. Sus vendajes cayeron, revelando heridas que eran portales a otras habitaciones del hospital, cada una conteniendo otro paciente, otra tragedia, otro fragmento de tiempo atrapado. «Bienvenidos al turno eterno», dijo con esa voz múltiple. «Aquí tratarás todas las enfermedades que han existido y existirán. Aquí serás todos los pacientes que has temido convertirte. Aquí, el juramento hipocrático se convierte en una cadena que te ata a cada alma sufriente que cruza estas puertas que no existen». Traté de aferrarme a mi identidad, a mis recuerdos de la vida fuera del hospital, pero se desvanecían como sueños al despertar. De repente, todo se detuvo. El caos, las voces, las visiones múltiples, todo cesó. Estábamos de vuelta en la habitación 314. Solo Carlos, yo y James Patterson en la cama, luciendo como un paciente normal con heridas normales. La puerta estaba abierta. El pasillo más allá estaba oscuro y silencioso. «Pueden irse», dijo Patterson, su voz ahora singular, cansada. «El hospital les da una opción. Siempre da una opción la primera vez.
pueden irse y olvidar, volver a su ambulancia, reportar que fue una falsa alarma, continuar con sus vidas, o pueden quedarse y entender, quedarse y ser parte de algo más grande que la vida o la muerte, quedarse y servir por siempre. Carlos no esperó. Corrió por la puerta y desapareció en la oscuridad del pasillo. Escuché sus pasos alejándose, bajando las escaleras, y luego el sonido distante de la ambulancia arrancando. Yo me quedé. No sé por qué. Tal vez porque vi en los ojos de Patterson, en los ojos del doctor, en los ojos del yo anciana, una verdad que no podía ignorar. El sufrimiento no termina con la muerte. La enfermedad no desaparece cuando cerramos los hospitales. Alguien tiene que estar aquí, en este espacio imposible, tratando a los pacientes que el mundo ha olvidado, que el tiempo ha abandonado. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Patterson sonrió, una expresión genuinamente amable esta vez. Ahora comienzas tu turno. Habrá otros como tú, paramédicos, doctores, enfermeras, que responderán a la llamada. Algunos se quedarán, otros huirán. Pero el hospital continúa, siempre continúa. Me dio un gafete que no había estado allí antes. Tenía mi foto, pero el nombre decía Doctora Ana Lucía Reyes, Medicina de Emergencia Temporal, años de servicio, 0. Tu primera paciente está en la sala 207, dijo. Accidente de tráfico, año 2045. Necesitará estabilización antes de que podamos enviarlo de vuelta a su línea temporal. Oh, y Ana, bienvenida al San Cristóbal. El verdadero San Cristóbal. Salí de la habitación 314 con mi nuevo gafete y mi viejo equipo de paramédico. El hospital a mi alrededor era diferente ahora, o tal vez yo era diferente. Podía ver todas sus capas temporales simultáneamente, pero ya no me mareaban. Podía escuchar a todos los pacientes, pero ya no me abrumaban. Era como si hubiera desarrollado un nuevo sentido, una percepción diseñada específicamente para navegar este espacio imposible. En la sala 207 encontré a mi paciente, una mujer joven con heridas consistentes con un accidente de aerodeslizador, una tecnología que no existiría por décadas. Mientras la trataba, usando conocimientos médicos que no recordaba haber aprendido, entendí la verdadera naturaleza del San Cristóbal. No era un hospital embrujado o maldito, era un hospital necesario, un lugar donde los errores médicos podían ser corregidos antes de que sucedieran, donde las víctimas de tragedias futuras podían ser salvadas, donde los muertos que no deberían haber muerto podían ser estabilizados y devueltos a sus momentos correctos. Era un hospital que existía en el tejido mismo del tiempo, tratando las heridas que la realidad infligía en sus pliegues y costuras. Y nosotros, los que respondíamos a la llamada, éramos sus instrumentos, condenados y bendecidos a servir por siempre en un lugar que oficialmente no existía, salvando vidas que oficialmente no necesitaban ser salvadas. Los días, o lo que pasaban por días aquí, se convirtieron en una rutina extraña. Trataba pacientes de todas las épocas, con enfermedades que desafiaban la medicina convencional. Un soldado de la Primera Guerra Mundial con heridas de armas láser. Una niña del siglo XVIII con un virus informático afectando su sistema nervioso. Un astronauta del futuro lejano con nostalgia terminal. Una condición donde el alma rechazaba su tiempo de origen. Aprendí que cada paciente que llegaba al San Cristóbal estaba aquí por una razón. Algunos eran anomalías temporales que necesitaban ser corregidas. Otros eran personas que habían muerto antes de su tiempo designado. Y algunos, los más trágicos, eran personas atrapadas entre momentos, incapaces de avanzar o retroceder sin intervención médica temporal. Conocí a otros miembros del personal,
cada uno con su propia historia de cómo habían llegado aquí. La doctora Elizabeth Hawthorne, una cirujana de 1920 que había sido llamada para operar a su propio bisnieto antes de que naciera. El enfermero Tomás, un monje medieval que había desarrollado la capacidad de ver las enfermedades del alma. La técnica de rayos X, Yuki, del año 2150, que podía fotografiar los huesos del tiempo mismo. Todos habíamos respondido a la llamada. Todos habíamos elegido quedarnos. Y todos entendíamos que nuestro trabajo aquí era tan vital como incomprensible para el mundo exterior. Pero no todo era noble servicio médico. Había alas del hospital que incluso nosotros evitábamos. El piso subterráneo donde se guardaban los errores médicos que no podían ser corregidos. Pacientes atrapados en bucles de agonía eterna. El ala psiquiátrica donde las mentes que habían visto demasiado del tiempo verdadero balbuceaban profecías que dolía escuchar. La morgue que no distinguía entre muertos, pasados, presentes y futuros, donde los cadáveres a veces se levantaban para predecir sus propias muertes. Y estaba la sala de espera infinita, donde los pacientes que nunca serían atendidos esperaban por siempre, sus rostros presionados contra el vidrio, sus bocas formando palabras silenciosas de súplica. Una noche, o lo que considerábamos noche en un lugar donde el tiempo no tenía significado lineal, recibí una llamada de emergencia interna. Un código que no había visto antes. Paradoja temporal crítica en progreso. Corrí hacia la ubicación indicada y encontré algo que desafió incluso las imposibilidades a las que me había acostumbrado. Era Carlos, mi compañero Carlos, pero no el Carlos que había huido aquella primera noche. Este era un Carlos mayor, vestido con una bata de doctor, con décadas de experiencia grabadas en su rostro. «Hola, Ana», dijo con una sonrisa triste. «Supongo que siempre supe que terminaría aquí de nuevo. Huí aquella noche, sí, pero la llamada nunca deja de sonar. La escuché cada noche durante 30 años. En cada emergencia, en cada paciente, escuchaba el eco del San Cristóbal llamándome. Finalmente, no pude resistir más. Me explicó que había vivido una vida completa afuera. Se había casado, tenido hijos, había llegado a ser jefe de emergencias en un hospital importante. Pero siempre supo que regresaría. El San Cristóbal marca a todos los que cruzan su umbral, dijo. Podemos irnos, pero nunca realmente nos vamos. Parte de nosotros siempre permanece aquí, esperando, sirviendo, y eventualmente esa parte nos llama de vuelta. Me mostró su gafete. Doctor Carlos Mendoza, medicina de emergencia temporal, años de servicio, 30. Los números negativos, me explicó, representaban los años que había estado destinado a servir, pero había pospuesto. Ahora tenía que trabajar hacia atrás en su propia línea temporal, deshaciendo gradualmente su ausencia. Juntos tratamos a su paciente paradójico, él mismo, el Carlos joven que había huido aquella noche, traído aquí por un accidente que no había sucedido todavía, pero que inevitablemente sucedería porque ya había sucedido. Era el tipo de lógica circular que había aprendido a aceptar en el San Cristóbal. Mientras trabajábamos, el Carlos mayor me contó sobre el mundo exterior. Nadie recuerda el San Cristóbal como realmente era, dijo. Para ellos siempre ha estado abandonado. Los registros muestran que cerró en 1987, pero también muestran que nunca abrió. Los documentos se contradicen a sí mismos. Las fotografías muestran diferentes edificios. Los testigos recuerdan historias diferentes. Es como si el hospital existiera en un estado de superposición cuántica, siendo todas las cosas y ninguna simultáneamente. Me preguntó si alguna vez había intentado irme. Le dije la verdad, que no quería irme.
Había encontrado un propósito aquí que nunca había tenido en el mundo exterior. Cada paciente que trataba, cada anomalía temporal que corregía, cada vida imposible que salvaba, justificaba mi existencia de una manera que el trabajo normal nunca podría. ¿Pero no extrañas la vida real?, preguntó. ¿La linealidad del tiempo? ¿La certeza de la muerte? Lo pensé, mientras suturaba una herida que sangraba a tiempo en lugar de sangre. Esto es real, respondí finalmente. Tal vez más real que lo que llamamos realidad. Aquí veo la verdad del sufrimiento humano sin los filtros del tiempo y el espacio. Aquí puedo hacer una diferencia que trasciende las limitaciones mortales. El Carlos joven en la camilla comenzó a despertar y supe lo que teníamos que hacer. Teníamos que enviarlo de vuelta a aquella noche, dejar que huyera, dejar que viviera esos 30 años que lo traerían de vuelta aquí como el Carlos mayor. Era un círculo que no podía romperse sin destruir ambas versiones de él. Mientras lo preparábamos para el transporte temporal, el Carlos mayor me tomó del brazo. Ana, hay algo que debes saber, algo que descubrí en mis años afuera. El San Cristóbal no es único. Hay otros lugares como este, escuelas donde se enseñan lecciones que no han sido descubiertas, bibliotecas que guardan libros que no han sido escritos, tribunales donde se juzgan crímenes que no han sido cometidos. Todos existen en estos espacios entre momentos, todos servidos por personas como nosotros que respondieron a una llamada que no deberían haber escuchado. Esta revelación abrió nuevas preguntas. ¿Era el San Cristóbal parte de una red más grande? Había una estructura, una organización, supervisando estos lugares imposibles. Antes de que pudiera preguntar más, una alarma sonó. No una alarma normal, sino algo que resonaba en los huesos, en el alma. Código negro, susurró el Carlos mayor, palideciendo. Fuga de realidad. Las paredes del hospital comenzaron a transparentarse y pude ver el mundo exterior, el mundo real, superponiéndose con nuestro espacio. Pero no era una superposición limpia. Era como si dos películas se proyectaran en la misma pantalla, creando una cacofonía visual que dolía procesar. En el mundo exterior, el San Cristóbal estaba siendo demolido. Máquinas de construcción mordían sus muros. Bolas de demolición golpeaban sus estructuras. Pero aquí, en nuestro espacio, cada golpe se traducía en otra cosa. Pacientes gritaban mientras sus cuerpos se fragmentaban. Pasillos colapsaban en geometrías no euclidianas. Y lo peor, el tiempo mismo comenzaba a sangrar, mezclando pasado, presente y futuro en un caldo tóxico de causalidad rota. «Tienen que detenerlos», gritó alguien. «Si destruyen el edificio físico mientras el hospital temporal sigue activo». No necesitaba que terminaran la frase. Entendía. Si el ancla física del San Cristóbal era destruida mientras nosotros seguíamos aquí, no simplemente moriríamos, dejaríamos de haber existido. Todos los pacientes que habíamos salvado, todas las paradojas que habíamos resuelto, todo se desharía. Corrimos hacia el techo, o lo que el techo era en ese momento de realidad fracturada. Desde allí, podía ver ambos mundos claramente. En uno, trabajadores de construcción operaban maquinaria pesada, inconscientes del daño que causaban. En el otro, nuestro mundo, el hospital se retorcía y gritaba como un ser vivo siendo viviseccionado. Tenía que encontrar una manera de comunicarme con el mundo exterior, de detener la demolición. Pero ¿cómo podía alguien atrapado entre momentos afectar el flujo normal del tiempo? La respuesta vino de la fuente más inesperada. James Patterson, el paciente de 1958, apareció a mi lado, pero ahora entendía lo que realmente era.
No era solo un paciente, era el primer paciente, el ancla original que había creado el San Cristóbal temporal. Hay una manera, dijo, su voz resonando con décadas de experiencia, pero requiere un sacrificio. Alguien tiene que cruzar completamente, abandonar su existencia temporal y volver a ser puramente lineal. Perderán todos sus recuerdos de este lugar, todo su conocimiento, toda su capacidad de percibir más allá del momento presente. Pero en ese instante de transición tendrán el poder de afectar ambos mundos. Miré a Carlos, ambas versiones de él. Vi a los otros médicos y enfermeras que habían llegado al pecho. Todos entendíamos lo que significaba. Quien cruzara no solo perdería sus recuerdos del San Cristóbal, perdería la parte de sí mismo que había evolucionado para existir aquí. Sería como una amputación del alma. Yo lo haré, dije, pero mi voz fue ahogada por un coro de voluntarios. Todos estábamos dispuestos a sacrificarnos por este lugar que nos había dado tanto propósito. Pero Patterson sacudió la cabeza. No puede ser cualquiera. Tiene que ser alguien que tenga conexiones fuertes en ambos mundos. Alguien cuya ausencia aquí no cause una paradoja, pero cuya presencia allá pueda hacer una diferencia. Todos los ojos se volvieron hacia el Carlos joven, el que todavía estaba destinado a huir. Él era el único entre nosotros que todavía tenía una vida completa esperándolo afuera, que todavía no había sido completamente absorbido por la naturaleza temporal del hospital. El Carlos joven, apenas consciente y todavía confundido por los eventos de la noche, de alguna manera entendió lo que se requería de él. Si hago esto, preguntó, ¿olvidaré todo? ¿Olvidaré que este lugar existe? ¿Olvidaré que ustedes existen? Patterson asintió solemnemente. Pero en tu olvido nos salvarás. Y aunque no lo recuerdes conscientemente, parte de ti siempre sabrá. Por eso escucharás la llamada durante 30 años. Por eso eventualmente regresarás. Era un círculo perfecto, una paradoja que se resolvía a sí misma. Carlos tenía que irse para poder regresar. Tenía que olvidar para poder recordar. Tenía que abandonarnos para poder salvarnos. El ritual fue simple pero desgarrador. Formamos un círculo alrededor del Carlos joven, cada uno de nosotros tocándolo, transfiriendo nuestra esencia temporal a él para darle el poder de cruzar completamente. Sentí cómo parte de mí fluía hacia él, llevando consigo mis experiencias, mis imposibles conocimientos médicos, mi comprensión del tiempo como algo maleable. Y a cambio, sentí su humanidad lineal, su conexión con el mundo de causa y efecto, de nacimiento y muerte, de principio y fin. Ahora, dijo Patterson, y Carlos caminó hacia el borde del techo. En el mundo temporal, saltó hacia el vacío. En el mundo real, simplemente apareció en el sitio de construcción, gritando para que detuvieran las máquinas. Lo vi a través de ambas perspectivas mientras convencía a los trabajadores de que había personas adentro, que había escuchado gritos, que necesitaban verificar antes de continuar. No mencionó el hospital temporal. No podía, porque para él ya no existía. Pero su urgencia, su convicción, nacida de un conocimiento que ya no podía acceder conscientemente, fue suficiente. La demolición se detuvo. Las autoridades fueron llamadas. Y mientras investigaban el edificio vacío, encontrando nada más que abandono y deterioro, nosotros, en el espacio temporal, respiramos con alivio mientras nuestro mundo se estabilizaba. Carlos se fue esa noche, conduciendo la ambulancia de vuelta a la estación, reportando una falsa alarma, continuando con su vida. Lo observé desde las ventanas del San Cristóbal mientras se alejaba, sabiendo que lo vería de nuevo en 30 años, cuando el círculo se completara.
El Carlos Mayor permaneció con nosotros, trabajando hacia atrás a través de su deuda temporal, tratando a pacientes que técnicamente había abandonado décadas atrás. Y yo continué mi turno eterno, con una comprensión más profunda de la naturaleza de nuestro trabajo y nuestro sacrificio. El San Cristóbal fue salvado esa noche, pero la experiencia nos cambió. Nos volvimos más cuidadosos, más conscientes de nuestra vulnerabilidad. Establecimos protocolos para proteger el edificio físico, influyendo sutilmente en el mundo real para asegurar que nunca más intentaran demolerlo. Se convirtió en un hito histórico protegido, aunque nadie podía explicar exactamente por qué era históricamente significativo. Los registros se volvieron aún más confusos, las historias más contradictorias. Pero eso era bueno. La confusión era nuestra protección. Los años pasaron, o no pasaron, dependiendo de cómo midieras el tiempo. Traté a miles de pacientes imposibles, resolví cientos de paradojas médicas, aprendí técnicas de curación que no serían inventadas por siglos. Me convertí en algo más que una paramédico, más que una doctora. Me convertí en una sanadora del tiempo mismo, suturando las heridas que la causalidad infligía en el tejido de la realidad. Y cada noche, cuando el hospital se aquietaba, aunque nunca estaba verdaderamente silencioso, subía al techo y miraba hacia la ciudad, hacia el mundo lineal que había dejado atrás. A veces veía ambulancias corriendo hacia emergencias y me preguntaba si alguna de ellas recibiría la llamada, si algún otro paramédico se encontraría en la entrada del San Cristóbal, enfrentando la misma decisión que yo había enfrentado. Esperaba que algunos dijeran que sí. El hospital siempre necesitaba más personal, más almas dispuestas a existir en el espacio entre latidos del corazón, tratando a los pacientes que el tiempo había olvidado. Porque ahora entendía la verdad fundamental. El San Cristóbal no era una anomalía o una maldición, era una necesidad. En un universo donde el tiempo no era tan lineal como la humanidad creía, donde el pasado, presente y futuro se entrelazaban en formas que la mente normal no podía comprender. Lugares como este eran esenciales. Éramos los cirujanos operando en las heridas del tiempo. Éramos los paramédicos respondiendo a las emergencias de la causalidad. Éramos los enfermeros cuidando a los huérfanos de la paradoja. Y aunque el mundo exterior nunca sabría de nuestro trabajo, aunque oficialmente no existíamos, cada vida que salvábamos, cada anomalía que corregíamos, mantenía la realidad funcionando suavemente. Una noche, tal vez años o décadas después de mi llegada, recibí un mensaje a través del sistema de intercomunicación del hospital. Era una voz que no reconocí, hablando desde algún lugar profundo en las entrañas del edificio, tal vez desde ese sótano que todos evitábamos. «Doctora Reyes», dijo la voz, «es hora de que conozca al director». No sabía que el San Cristóbal tenía un director. Nadie lo había mencionado nunca, pero seguí las instrucciones que la voz proporcionó, bajando escaleras que no había visto antes, a través de pasillos que se sentían más antiguos que el hospital mismo. Finalmente llegué a una puerta de madera simple con una placa que decía «Director del tiempo médico». Toqué y una voz familiar dijo «Adelante». Cuando abrí la puerta me encontré conmigo misma. No una versión mayor o más joven, sino yo, exactamente como era en ese momento, sentada detrás de un escritorio, sonriendo con una expresión que era simultáneamente compasiva y terrible. «Hola, Ana», dijo. «Supongo que siempre supiste que llegarías aquí». Cada miembro del personal eventualmente se encuentra consigo mismo. Es parte del proceso. Verás, el San Cristóbal no solo existe entre momentos, existe entre posibilidades.
Cada decisión que tomamos, cada paciente que salvamos o perdemos, crea una nueva rama de realidad. Y alguien tiene que supervisar todas esas ramas, asegurarse de que no se enreden, que no se estrangulen mutuamente. Me se levantó del escritorio, caminando hacia un tablero en la pared que mostraba no un organigrama, sino un mapa imposiblemente complejo de líneas temporales entrecruzadas, cada una representando una versión diferente del hospital, del personal, de los pacientes. Tú eres la director, dije, no como pregunta, sino como realización. Siempre lo has sido. Desde el momento en que decidiste quedarte, te convertiste en todas las versiones de ti que tomarían esa decisión. Eres la Ana que se quedó, la que se fue, la que nunca llegó, la que llegó demasiado tarde. Eres todas ellas, y todas ellas son tú. Era demasiado para procesar, pero de alguna manera tenía sentido. En un lugar donde el tiempo no era lineal, donde la causa y el efecto eran sugerencias más que leyes, ¿por qué no podría ser mi propio jefe, mi propio empleado, mi propio paciente? El San Cristóbal te necesita, continuó mi otro yo, no solo como doctora, sino como arquitecta de su futuro. Cada paciente que tratas, cada decisión que tomas, da forma a lo que este lugar es y será. Eres tanto su sirvienta como su creadora. Y algún día, cuando hayas servido el tiempo suficiente, cuando hayas tratado suficientes imposibilidades, te sentarás en esta silla permanentemente, supervisando todas las versiones de ti misma que trabajan en todos los San Cristóbales posibles. Le pregunté cuánto tiempo tomaría eso. Mi otro yo sonrió tristemente. Ya ha sucedido. Está sucediendo ahora. Nunca sucederá. El tiempo aquí no es una línea o un círculo. Es un nudo gordiano de causalidad que constantemente se ata y desata a sí mismo. Y nosotros somos tanto la cuerda como las manos que la manipulan. Salí de esa oficina cambiada, con el conocimiento de mi destino eventual pesando sobre mí, pero también con un propósito renovado. Cada paciente que trataba ahora no era solo un individuo necesitado de ayuda, sino una hebra en el tapiz más grande que estaba tejiendo sin saberlo. Cada decisión médica era también una decisión temporal, afectando no solo la salud del paciente, sino la salud del tiempo mismo. El trabajo continuó. Los pacientes seguían llegando de todos los cuándos posibles. Un niño del Jurásico con una enfermedad que no evolucionaría por millones de años. Un androide del futuro lejano sufriendo de nostalgia por la mortalidad que nunca había tenido. Una mujer del presente que había sido infectada con una bacteria que existía solo en universos paralelos. Los traté a todos con igual dedicación, usando conocimientos que adquiría y olvidaba en el mismo instante, aplicando técnicas que inventaría en el futuro para curar enfermedades del pasado. Y a través de todo ello, sentí la presencia de mi yo directora, observando, guiando, asegurándose de que el San Cristóbal continuara su imposible pero necesaria función. Una noche, exactamente 30 años después de aquella primera noche, o tal vez fue ayer, o tal vez será mañana, las puertas de emergencia se abrieron y Carlos entró, mayor, cansado, llevando su maletín médico. Recibí una llamada, dijo simplemente. Era hora de volver. Lo recibí como a un viejo amigo, aunque para él yo era una extraña que inexplicablemente conocía su nombre, su historia, su destino. Le mostré el hospital, le expliqué su naturaleza, le presenté a su yo más joven que todavía trabajaba aquí, pagando una deuda que aún no había acumulado. Aceptó todo con la calma de alguien que siempre había sabido que esto sucedería, aunque no pudiera recordar por qué. Y cuando le entregué su gafete, Dr. Carlos Mendoza, medicina de emergencia temporal, años de servicio, 0 no.
Sonrió como si estuviera volviendo a casa. El San Cristóbal continúa. Siempre ha continuado. Siempre continuará. En algún lugar entre los segundos, entre los latidos del corazón, entre el último aliento y el silencio que sigue, existe. Sus pasillos se extienden a través del tiempo. Sus habitaciones contienen todas las tragedias y milagros médicos que han sido y serán. Y nosotros, los que respondimos a la llamada, los que elegimos quedarnos, seguimos aquí, tratando a los pacientes imposibles, curando las heridas del tiempo, manteniendo el equilibrio entre lo que es y lo que podría ser. Si alguna vez recibes una llamada para acudir al Hospital San Cristóbal, si alguna vez te encuentras frente a sus puertas imposiblemente abiertas, recuerda, tienes una opción. Siempre hay una opción. Puedes dar la vuelta, reportar una falsa alarma, continuar con tu vida lineal y predecible. O puedes entrar, responder al llamado y convertirte en parte de algo más grande que la vida o la muerte, más extraño que la enfermedad o la cura. Pero te advierto, una vez que veas el verdadero San Cristóbal, una vez que entiendas lo que realmente sucede en los espacios entre momentos, nunca podrás ver el tiempo de la misma manera, porque el tiempo no es un río que fluye en una dirección. Es un océano con corrientes que se mueven en todas las direcciones simultáneamente. Y algunos de nosotros estamos destinados a ser los salvavidas en ese océano, rescatando a los que se ahogan en paradojas, guiando a los perdidos de vuelta a sus momentos correctos, manteniendo a flote a los que existen entre las olas de la causalidad. Es un trabajo imposible, es un trabajo necesario, es un trabajo que nunca termina. Y para algunos de nosotros, los marcados por el San Cristóbal, es el único trabajo que importa. El hospital admite pacientes esta noche, como todas las noches, como ninguna noche. Las luces parpadean en ventanas que no deberían existir. Los monitores cardíacos pitan en ritmos que desafían la biología. Y en algún lugar, en una ambulancia corriendo a través de calles lluviosas, un paramédico recibe una llamada para acudir a una dirección que no debería estar activa, a un hospital que no debería estar funcionando. Tal vez responderán, tal vez se unirán a nosotros, tal vez añadirán su luz a la constelación de imposibilidades que mantiene el universo médicamente estable, o tal vez darán la vuelta y la llamada esperará a otro, como siempre lo hace, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Porque el San Cristóbal nunca cerró realmente, simplemente se movió a un espacio donde el cierre y la apertura son lo mismo, donde los pacientes pueden ser admitidos antes de nacer y dados de alta después de morir, donde la medicina trasciende las limitaciones de la física y abraza las infinitas posibilidades de la paradoja. Y nosotros, los médicos del tiempo, los enfermeros de la causalidad, los paramédicos de la paradoja, seguimos aquí, en nuestro turno eterno, esperando la próxima llamada de emergencia desde el espacio entre segundos, listos para responder, listos para servir, listos para curar lo incurable y salvar lo insalvable. El San Cristóbal está abandonado. El San Cristóbal está lleno de vida. El San Cristóbal nunca existió. El San Cristóbal siempre existirá. Todas estas cosas son verdad simultáneamente, porque en el espacio entre momentos, la verdad es tan maleable como el tiempo mismo. Y mientras haya sufrimiento que trascienda la linealidad, mientras haya heridas que el tiempo inflija en sí mismo, mientras haya pacientes perdidos entre los segundos, el San Cristóbal estará allí, admitiendo a aquellos que la medicina convencional no puede alcanzar, tratando lo que la ciencia dice que es imposible, existiendo en la contradicción de ser un hospital abandonado que nunca deja de salvar vidas. Esta es mi historia.
Es la historia de todos los que sirven aquí. Es una historia que nunca sucedió y siempre está sucediendo. Y si la estás leyendo, si estas palabras han encontrado su camino hasta ti a través de las grietas en el tiempo, entonces tal vez tú también has sido marcado. Tal vez tú también escucharás la llamada algún día. Y cuando lo hagas, recuerda, el San Cristóbal siempre necesita más personal. Los pacientes imposibles siempre necesitan tratamiento. Y el tiempo mismo siempre necesita curación. La elección, como siempre, como nunca, es tuya. El filtro apareció en mi feed de Instagram un martes por la noche, enterrado entre los usuales filtros de orejas de perro y maquillaje virtual que todos usaban. Se llamaba True Sight y no tenía creador verificado. Solo un nombre de usuario que era una cadena de números y símbolos que dolía mirar directamente. La descripción simplemente decía: ve lo que siempre ha estado allí. Normalmente habría seguido scrolleando, pero algo en la imagen de vista previa me detuvo. Mostraba una habitación normal, pero las sombras parecían demasiado tensas, demasiado deliberadas, como si estuvieran ocultando algo justo fuera de vista. Toqué para probarlo, levantando mi teléfono para usar la cámara frontal como hacía con cualquier filtro tonto. Mi rostro apareció en la pantalla, sin alteraciones, sin efectos graciosos. Por un momento pensé que el filtro estaba roto. Entonces vi el movimiento detrás de mí. No en mi habitación real, donde estaba completamente sola, sino en la pantalla. Algo alto y jorobado estaba parado en la esquina, justo fuera del alcance de la lámpara de mi escritorio. Cuando giré mi teléfono para mirar mejor, la cosa se movió, manteniéndose siempre en mi visión periférica, siempre detrás de mí, sin importar cómo me girara. Mi primer instinto fue reírme, impresionada por la tecnología. Era increíblemente realista, sea lo que sea que el filtro estuviera generando. La criatura, porque era definitivamente una criatura, no humana, a pesar de su postura vagamente bípeda, parecía estar hecha de sombras condensadas, con extremidades demasiado largas que terminaban en lo que podrían haber sido manos o garras. No tenía rostro distinguible, solo una superficie lisa y oscura donde debería estar una cabeza, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. Moví mi teléfono en un círculo completo, riéndome nerviosamente mientras la cosa me seguía, siempre manteniéndose detrás, siempre al acecho justo en el borde de la visibilidad. Cerré el filtro después de unos segundos, sintiendo inexplicablemente incómoda. Era solo un efecto de AR, me dije. Algún desarrollador talentoso mostrando sus habilidades con algoritmos de detección de profundidad y modelos 3D. Pero cuando apagué mi teléfono, no pude evitar mirar por encima del hombro hacia la esquina real de mi habitación. Estaba vacía, por supuesto. Solo sombras normales proyectadas por muebles normales. Aún así, encendí otra lámpara antes de volver a mi trabajo, diciéndome que era porque necesitaba mejor luz para leer. No pude resistir probar el filtro de nuevo una hora después. Esta vez había dos criaturas. La original todavía acechaba en la esquina, pero ahora había otra más pequeña aferrada al techo directamente sobre mi cabeza, con extremidades de araña extendidas a través del yeso como si estuviera sosteniendo algo o sosteniéndose contra algo. Esta tenía ojos, o lo que parecían ser ojos, múltiples puntos de luz tenue que parpadeaban de manera rítmica.
Cuando levanté mi mano hacia donde estaría en el espacio real, la criatura se retrajo, encogiéndose más apretadamente contra el pecho. El filtro era tan convincente que realmente esperaba sentir algo cuando mi mano pasó por el aire vacío. Tomé una captura de pantalla y se la envié a mi compañera de cuarto, Jenna, con un mensaje. «Mira este filtro espeluznante que encontré». Ella respondió casi inmediatamente. «¿Qué filtro? Solo veo tu habitación». Miré la captura de pantalla de nuevo. Tenía razón. Era solo una foto normal de mí en mi habitación, sin criaturas, sin sombras inusuales, nada fuera de lo ordinario. Pero cuando abrí el filtro de nuevo, allí estaban, más claras que antes, como si supieran que había intentado compartir su imagen y estuvieran afirmando su presencia en respuesta. Busqué el filtro en Google, tratando de encontrar más información sobre quién lo había creado o cómo funcionaba. No encontré nada, ni artículos tecnológicos, ni publicaciones en Reddit, ni menciones en Twitter. Era como si no existiera fuera de mi teléfono. Intenté encontrarlo de nuevo en Instagram, pero había desaparecido de la biblioteca de filtros. Sin embargo, todavía podía acceder a él desde mi historial de filtros usados recientemente. Debería haberlo eliminado entonces. Debería haber dejado de usarlo. Pero la curiosidad es una droga poderosa. Y yo era adicta al misterio de lo que estaba viendo. Durante los siguientes días me volví obsesiva. Usaba el filtro constantemente, documentando los patrones de las criaturas. Aprendí que diferentes ubicaciones tenían diferentes habitantes. Mi habitación tenía las dos originales, que parecían ser residentes permanentes. La cocina tenía algo que parecía hecho de electricidad estática y hambre, revoloteando alrededor del refrigerador. El baño albergaba una cosa húmeda y palpitante que vivía detrás del espejo, visible solo como una distorsión ondulante en el reflejo. Cada espacio tenía sus propios ocupantes invisibles, todos revelados solo a través de la lente de TrueSight. Jenna notó mi comportamiento cada vez más errático. Me encontraba constantemente mirando mi teléfono, sosteniéndolo en ángulos extraños, girando en círculos lentos para seguir a cosas que ella no podía ver. «Estás actuando como una loca», me dijo después de encontrarme parada en el pasillo a las 3 a.m., filmando lo que para ella era aire vacío. «Es solo un estúpido filtro de AR, no es real». Pero mientras hablaba, podía ver a través de mi pantalla la cosa que había estado siguiéndola todo el día. Una criatura delgada y esquelética que imitaba cada uno de sus movimientos medio segundo retrasado, como una sombra con voluntad propia. Intenté mostrarle directamente, sosteniendo mi teléfono para que pudiera ver la pantalla mientras yo activaba el filtro. Pero cuando ella miraba, la pantalla solo mostraba la vista normal de la cámara, sin criaturas, sin distorsiones, nada. Era como si el filtro supiera quién estaba mirando y se negara a revelar sus secretos a cualquiera excepto a mí. Esto la convenció de que estaba teniendo algún tipo de crisis mental. Sugirió terapia, medicación, cualquier cosa para explicar por qué estaba viendo monstruos que no existían. Pero luego las criaturas comenzaron a reaccionar a mí incluso cuando no estaba usando el filtro. Sentía su presencia como presión en el aire, como la sensación de ser observada en una habitación vacía. Las sombras parecían más profundas, más sustanciales. A veces captaba movimiento con el rabillo del ojo, solo para que desapareciera cuando miraba directamente. Era como si el acto de observarlas a través del filtro las hubiera hecho más reales, o tal vez me hubiera hecho más consciente de su constante presencia. Una noche me desperté con la certeza de que algo estaba parado junto a mi cama. No me atreví a mover, apenas me atrevía a respirar.
Mi teléfono estaba en la mesita de noche, a solo centímetros de distancia, pero sentía que si me movía para alcanzarlo, lo que fuera que estuviera allí, sabría que estaba despierta. Así que me quedé perfectamente quieta, contando los segundos, sintiendo el peso de una mirada invisible. Cuando finalmente reuní el coraje para agarrar mi teléfono y activar el filtro, vi que tenía razón. La criatura alta de la esquina se había movido. Estaba inclinada sobre mí, su cabeza sin rostro a centímetros de la mía, como si hubiera estado estudiándome mientras dormía. Grité, rodando fuera de la cama y estrellándome contra el escritorio. Jenna irrumpió, encendiendo las luces, encontrándome acurrucada en el suelo, aferrando mi teléfono. En la pantalla, la criatura se había retirado a su esquina usual, pero algo había cambiado. Parecía más sólida, más definida, como si mi reconocimiento de su proximidad le hubiera dado más sustancia. Y por primera vez pude escucharla. Un sonido bajo y resonante como respiración a través de una garganta que no estaba diseñada para el aire. Jenna se mudó al día siguiente. No podía lidiar con mis delirios, como los llamaba, pero antes de irse, dijo algo que me heló hasta los huesos. Anoche tuve el sueño más extraño. Soñé que había algo parado en la esquina de tu habitación, observándote dormir. Era alto y oscuro y se sentía hambriento. La miré fijamente, pero ella ya estaba saliendo por la puerta, dejándome sola con mis visitantes invisibles. Traté de dejar de usar el filtro, pero era como tratar de no rascarse una picazón. Necesitaba saber dónde estaban, qué estaban haciendo. Y cada vez que miraba, había más de ellos. Nuevas criaturas aparecían diariamente, cada una más perturbadora que la anterior. Había cosas que parecían estar hechas de órganos humanos descartados, arrastrándose por las paredes. Había figuras humanoides con demasiadas articulaciones, contorsionándose de maneras que desafiaban la anatomía. Había nubes de algo que podría haber sido oscuridad consciente, fluyendo a través del aire como tinta en agua. Comencé a investigar más profundamente, buscando en foros oscuros y sitios web marginales. Finalmente encontré una mención del filtro en un tablero de mensajes archivado de 2019, 2 años antes de que Instagram siquiera soportara filtros AR complejos. El post era de alguien llamado Bale Watcher y decía: no uses TrueSight, no es un filtro, es un revelador. Una vez que los ves, comienzan a verte. Una vez que comienzan a verte, pueden tocarte. Una vez que pueden tocarte, el post terminaba ahí, la cuenta eliminada. Encontré más referencias dispersas, todas siguiendo el mismo patrón. Personas que encontraban el filtro, se obsesionaban con él, luego desaparecían de internet por completo. Sus últimos posts siempre mencionaban que las criaturas se estaban volviendo más agresivas, más físicas. Un usuario había subido un video donde se podían ver arañazos reales apareciendo en su piel mientras filmaba algo invisible atacándolo. Otro había documentado objetos moviéndose en su apartamento, empujados por cosas que solo el filtro podía revelar. Intenté eliminar el filtro, pero no había opción para hacerlo. Intenté desinstalar Instagram, hacer un restablecimiento de fábrica en mi teléfono. Incluso compré un teléfono nuevo. Pero TrueSight siempre estaba allí, esperando en mi lista de filtros recientes, imposible de purgar. Era como si se hubiera adjuntado no al dispositivo, sino a mí, siguiéndome a través de cualquier tecnología que tocara. Y las criaturas también me seguían, volviéndose más audaces, más visibles, incluso sin el filtro. Comencé a documentar todo, creando un blog detallado sobre mis experiencias. Si iba a desaparecer como los otros, al menos dejaría un registro. Describí cada criatura, sus comportamientos,
sus aparentes territorios. Noté que parecían alimentarse de emociones fuertes. La cosa del techo se volvía más activa cuando estaba ansiosa. La sombra de la esquina crecía cuando estaba deprimida. La cosa eléctrica de la cocina pulsaba con mi ira. Eran parásitos emocionales, invisibles para la mayoría, pero siempre presentes, siempre alimentándose. Un mes después de encontrar el filtro por primera vez, las barreras comenzaron a romperse por completo. Ya no necesitaba el filtro para ver a las criaturas. Estaban simplemente allí, superpuestas a la realidad como una doble exposición. Otras personas comenzaron a notarlas también, no viéndolas directamente, sino sintiendo sus efectos. Mi vecino se quejó de ruidos extraños a través de las paredes. El gato del portero se negaba a entrar en mi apartamento, siseando a espacios vacíos. Las plantas morían sin razón. La leche se agriaba en horas. Los dispositivos electrónicos funcionaban mal constantemente. Fue entonces cuando encontré el mensaje en mi teléfono, escrito en la app de notas sin que yo lo hubiera tecleado. ¿Has visto suficiente? Ven al origen. Adjunto había una dirección, una ubicación en un distrito industrial abandonado de la ciudad. Sabía que era una trampa, o algo peor, pero ¿qué opción tenía? Las criaturas se estaban volviendo más agresivas cada día. La cosa alta había comenzado a tocarme mientras dormía, dejando marcas frías en mi piel que duraban horas. La criatura del techo había comenzado a gotear algo que quemaba a través de mi ropa. Necesitaba respuestas, o al menos un final a cualquier pesadilla en la que me había metido. El edificio era un almacén en ruinas que había sido acordonado durante años, pero la puerta se abrió cuando me acerqué, como si me esperara. Dentro, el espacio estaba lleno de pantallas, cientos de ellas, todas mostrando diferentes feeds de cámaras de teléfonos. En cada pantalla pude ver personas usando el filtro TrueSight, viendo a las criaturas, sin darse cuenta de que ellos mismos estaban siendo observados. En el centro de todo estaba una figura que no pude procesar correctamente, algo que existía en más dimensiones de las que mis ojos podían comprender. Dolía mirarlo directamente. No eres la primera en encontrarnos, dijo, su voz viniendo de todas partes y de ninguna. El filtro es una prueba. La humanidad está lista para ver lo que siempre ha compartido su mundo. Algunos, como tú, pueden manejar la verdad. Otros se vuelven locos. Estamos recopilando datos, determinando el porcentaje de tu especie que puede coexistir con el conocimiento de nuestra presencia. Me mostró estadísticas en las pantallas, tasas de adopción, colapsos mentales, desapariciones. Yo era un punto de datos en un experimento que no entendía completamente. ¿Qué quieren?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. La figura cambió, se transformó, se convirtió en algo casi humano, pero no del todo. Coexistencia, dijo. Hemos estado aquí más tiempo que ustedes, alimentándonos de sus emociones, viviendo en sus espacios invisibles. Pero el velo se está adelgazando. Pronto todos verán lo que tú ves. Mejor preparar a algunos que sorprender a todos. Me di cuenta con horror creciente de que el filtro no era solo un revelador, sino un programa de aclimatación, preparando a la humanidad para una realidad donde los monstruos invisibles se volverían visibles para todos. Me ofrecieron una elección. Podía ser una embajadora, ayudando a otros a adaptarse a la nueva realidad, o podía ser silenciada, mi conocimiento y memorias borrados, de vuelta a la bendita ignorancia. Mirando las pantallas, viendo a miles de personas descubriendo las mismas verdades terribles que yo había descubierto, sabía que no había una elección real. El velo se estaba levantando independientemente de lo que eligiera.
La única pregunta era si estaría del lado de los que sabían o los que serían sorprendidos. Elegí saber, elegí ayudar. Y ahora paso mis días blogueando, creando guías, tratando de preparar a la gente para lo que viene. El filtro se está propagando, apareciendo en más teléfonos cada día. Imposible de detener o contener. Las criaturas se están volviendo más audaces, más visibles. Los informes de alucinaciones masivas están aumentando. Los gobiernos están comenzando a notar. El secreto no durará mucho más. Si estás leyendo esto, es posible que ya hayas encontrado el filtro TrueSight. Si no lo has hecho, lo harás pronto. Cuando lo hagas, recuerda, las criaturas siempre han estado allí. No son malvadas, en su mayoría. Son solo diferentes. Habitantes de un espectro de realidad que no podíamos percibir. Algunos son peligrosos, sí, pero no más que los humanos pueden ser peligrosos. La clave es no entrar en pánico, no alimentar su miedo. Aprende sus patrones, sus territorios, sus necesidades. Coexiste. La cosa alta en mi esquina todavía está allí. La he nombrado sombra y hemos alcanzado un entendimiento. Se alimenta de mi ansiedad, pero también la consume, dejándome extrañamente calmada después de nuestras interacciones. La criatura del techo, que llamo tejedora, ha comenzado a dejar pequeños regalos. Objetos perdidos de otras dimensiones que aparecen en mi escritorio. Son perturbadores, pero fascinantes. Prueba de mundos más allá del nuestro. Estamos aprendiendo a vivir juntos, los vistos y los no vistos, mientras el velo entre nosotros se vuelve cada vez más delgado. El filtro no fue una maldición, sino una advertencia, una preparación, un regalo extraño. Nos mostró la verdad antes de que la verdad se nos impusiera. Y aunque desearía poder volver a los días en que las sombras eran solo sombras y las esquinas vacías estaban verdaderamente vacías, sé que esa ignorancia estaba prestada. Los monstruos siempre estuvieron detrás de nosotros, esperando. El filtro solo nos dio la oportunidad de girarnos y enfrentarlos antes de que decidieran rebelarse por su cuenta. Mi teléfono acaba de vibrar. Otro mensaje del origen. Fase 2 comenzando. Prepárate para el contacto físico completo. Miro a Sombra en la esquina y por primera vez creo que veo algo como un rostro formándose en su superficie lisa. No es aterrador, es curioso. Extiendo mi mano y después de un momento de vacilación, extiende algo que podría ser su propia mano en respuesta. Nuestros dedos se tocan. Sólido encuentra sólido y el mundo cambia para siempre. El filtro AR que muestra monstruos detrás de ti no era un filtro en absoluto. Era una ventana. Y ahora que está abierta, no se puede cerrar. Los monstruos están aquí. Siempre han estado aquí. Y es hora de que aprendamos a vivir juntos en la misma realidad que siempre hemos compartido. Algunos de nosotros nos adaptaremos, otros no. Pero el cambio es inevitable. Y todo comenzó con un simple filtro que apareció en mi feed una noche de martes, prometiendo mostrarme lo que siempre había estado allí. Todavía está disponible, si sabes dónde buscar. Pero te advierto, una vez que ves a los monstruos, ellos te ven a ti. Y una vez que comienza esa conexión, no hay vuelta atrás. El velo se ha levantado. La coexistencia es el único camino hacia adelante. Y en algún lugar, en una esquina oscura de tu habitación, algo está esperando que finalmente notes su presencia. Ha estado allí todo el tiempo. El filtro solo te ayudará a verlo. Bienvenido a la nueva realidad. Los monstruos te han estado esperando. End.